Vamos a orar nuevamente. Amoroso Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos ante el trono de tu gracia por medio de Jesucristo, Padre, y su sangre que derramó en el Calvario. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Sabemos, Padre, que somos imperfectos y constantemente te fallamos. Perdónanos, no tomes en cuenta nuestras muchas debilidades. Te pedimos que a través de tu presencia, sabemos que tú eres luz, sabemos que donde quiera que estás tú, Padre, tú quitas toda tiniebla de ignorancia, toda temor que significan las tinieblas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos tu santo y bendito nombre, porque a eso hemos venido, a honrarte y darte gracias por tu alimento que tú preparaste para nosotros, que es tu palabra, porque la palabra es alimento a nuestras almas. Dejamos que el Espíritu Santo acomode esta semilla de tu palabra en la parte del corazón donde va a germinar y ha de dar abundante fruto para el día que tú envíes a tu Hijo Jesucristo nuevamente por tu pueblo. Puedas encontrar de esta palabra abundante fruto en cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama la luz de Dios. Dios es luz, hermano. Dios es luz, ¿ok? Y la luz de Dios vamos a entenderla porque muchas veces decimos sin pensar, decimos que Dios está con nosotros, pero estamos llenos de oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Problemas, muchas inseguridades, temores. Y donde está Dios, pues hay luz. O sea, no hay temores, no hay inseguridades, no hay esos problemas, ¿no? Entonces es algo incongruente decir que Dios está conmigo cuando hay tantas situaciones que reflejan oscuridad y no luz. Y eso es lo que vamos a entender. Fíjense que para mí, que tengo el llamado de enseñanza, porque hay 5 ministerios, ¿no? Pero de esos 5 ministerios, el llamado de enseñanza es uno de ellos. Y dentro de este llamado que Dios me ha hecho, yo creo que es mucha responsabilidad, demasiada responsabilidad, tanta responsabilidad que dice la palabra de Dios en Santiago 3:1, dice la palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Imagínense qué tremendo es poder decir, es que yo tengo ese llamado de enseñanza, porque cuando no lo tienes y dices que lo tienes, entonces hay una mayor condenación. Es un versículo cortito, pero muy certero, ¿no? Entonces los demás ministerios pues dicen, no, pues yo les saco la vuelta a ese ministerio porque la mayor condenación no está. Sí hay condenación en los demás ministerios, ¿no? Si no los ejercemos bien, pero mayor, aquí habla de una mayor condenación. Imagínense un pastor haciéndose vivo y haciendo las cosas que Dios no lo llamó a hacer. Pues va a tener condenación, pero una mayor condenación es el que lleva la enseñanza. Imagínense el apóstol, ¿no? Haciendo cosas que no Dios le mandó a hacer, pero una mayor condenación es al que lleva la enseñanza. Imagínense aquel evangelista haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer, pero una mayor condenación tiene el de que lleva la enseñanza. Así que imagínense la responsabilidad de poder enseñar y de enseñar solamente lo que Dios dice, no lo que nos imaginamos. Es tan estricto, tan línea recta, que no tiene poquito desviación, sino una línea recta, a plomo. Tiene que ser una línea recta trazada en las Sagradas Escrituras. No se puede desviar el que yo pienso. Fíjese que Dios me dio un mensaje esta mañana y me desvié a izquierda o a derecha por mi emoción. No se puede eso. En la enseñanza o hablas de la Escritura o hablas de la Escritura. Solamente. No se puede desviar a ningún pensamiento humano.
Es por eso que pues yo le pido a Dios que a través del Espíritu Santo me guíe. Yo sí necesito mucho que Dios me guíe, por la responsabilidad que dice Santiago 3:1, ¿no? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, pues, aquí estoy, hermanos, enseñándoles nuevamente la luz de Dios, de la manera como bíblicamente lo vamos a probar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces nos imaginamos muchas cosas, pero eso no está dentro de las Sagradas Escrituras. Vayamos a ver qué dice Dios, ¿de acuerdo? Vamos a 1 de Juan 4:1. Dice la palabra de Dios, en esta palabra nos da una ayuda y una advertencia para que nosotros no creamos nada, sino que examinemos todo, ¿ok? Los que estuvimos el viernes aquí, disfrutamos de una palabra a través de José Corona. No, qué bárbaro, una palabra así como que descendió del cielo, no como, sino descendió del cielo, ¿verdad? Y fue alguna muy refrescante esa palabra, de verdad. Bueno, es cuando viene de Dios, es así, cuando viene de Dios. En 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 1, dice Dios esto, hermano. No lo dice hombre alguno, dice Dios: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo lo vas a comprobar? ¿Cómo vas a comprobar? A través de las Sagradas Escrituras. Es por eso de que nosotros tenemos que poner mucha atención, no pensar de que lo que tú te imaginaste y lo interpretaste que yo quise decir. No, yo no quise decir nada, yo digo solamente lo que estoy predicando. No quise dar a entender nada, no quiero dar a interpretar nada, solamente lo que yo digo, eso es lo que estoy predicando. No quiero que piensen de que voy a dar a entender algo, ¿ok? ¿De acuerdo? Porque aquí dice la palabra de Dios, dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuáles son esos falsos profetas? Aquellos que dicen: hermanos, yo pienso que Dios les está hablando a través de esta palabra y les está diciendo esto. Eso es un falso testimonio. Decir: hermanos, fíjense que yo pienso y yo creo. Sí, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero no lo que Dios dice. ¿Sí me explico? Dice en Isaías la palabra de Dios muy claramente, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, para no errar hay que meternos 100% a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué recalco tanto esto? Porque es muy importante, hermano. Muy importante cuando vamos a hablar de la persona que es Dios. Él es luz, y el título de esta predicación, enseñanza, es la luz de Dios. Entonces es algo muy delicado, porque dice en Oseas 4:6, dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Siempre nos va a hacer falta más conocimiento. Ya que conozcas esto, estarás en esa gloria, en ese conocimiento, pero siempre te va a hacer falta un nuevo conocimiento, siempre. ¿Saben por qué? Porque Dios es perfecto. Y por más que tú, vamos a pensar, fíjense, un niño que está cargando José Corona ahorita, ese niño, si desde ahorita lo metiéramos a un seminario y le metiéramos mucha palabra en toda su vida, no iba a lograr aprender todo lo que es Dios, porque somos seres humanos finitos y estamos tratando de entender y comprender algo infinito. Imposible ir a la playa y agarrar un vasito y querer meter el mar en ese vasito. Así somos nosotros, ¿no? Imposible. Así que, pero nos vamos a esforzar por todo lo que podamos, esforzarnos para aprender más y más de Dios, ¿de acuerdo? Eso es suficiente. Y lo que logremos entender, hermano, obedezcámoslo, porque no tendría sentido que lo entiendas y no lo obedezcas. Entonces no lo entendiste, ¿verdad? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces,
Es importante no desechar el conocimiento, es algo muy importante, pero el verdadero conocimiento. Entonces, para no desechar el conocimiento de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras para ver si vienen de Dios. Eso te toca a ti, ¿ok? No debemos solo llegar y comernos todo, sino escudriñar la Escritura, a ver si viene de Dios. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 2 al 6. ¿Saben por qué es tan delicado el tener el ministerio de enseñanza? Porque siempre los que reciben la enseñanza van a reflejar quiénes se está enseñando. Por ejemplo, miren, un niño allá refleja quiénes son sus papás, allá. En la escuelita dominical, allá reflejan quiénes son sus papás y qué hacen sus papás en sus casas, sin preguntarles nada. Cuando un niño está reflejando, ¿por qué refleja? ¿Por qué reflejamos? Porque es lo que estamos aprendiendo. Eso es el reflejo. Siempre lo que uno está aprendiendo es lo que va a reflejar siempre. Cuando nosotros comenzamos a estudiar algunas carreras, algo técnico, lo que sea, se va a reflejar inmediatamente porque tu léxico va a comenzar a ser diferente. Y así, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. No importa si estás en lo laboral y estás aprendiendo algo, vas a reflejar lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Rápido, cualquier cosa que aprendamos vamos a reflejar. Por eso es importante que nosotros nos pongamos debajo de una buena enseñanza, porque es lo que vamos a reflejar, ¿ok? 2 de Corintios 3, 2 al 6 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, y no que seamos competentes como nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Nosotros, hermanos, podemos leer mucha palabra, mucha palabra, pero si no la entiendes porque no está el Espíritu Santo, pues no va a vivificar, no va a cobrar vida en nosotros. Necesitamos que esa palabra que estamos leyendo cobre vida en nosotros. Y eso es lo que le da vida al Espíritu Santo. La palabra que entendemos gracias al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también hace que cobre vida en nosotros esa palabra. ¿Se acuerdan que oramos antes de empezar acerca de que gracias, Padre, por el alimento para nuestras almas? Esta palabra es un alimento para nuestras almas. Nuestro cuerpo se alimenta de una variedad de cosas, pero nuestra alma se alimenta solo de la palabra de Dios. Es el pan de vida. Entonces, procuremos alimentar más a nuestras desnutridas almas, hermano. ¿Por qué desnutridas? Porque si nos conformamos solamente con un devocional o una predicación, de verdad nuestra alma está desnutrida. Necesitamos nutrirla más. ¿Qué pasaría si nosotros solamente comiéramos una vez cada semana? No, pues estuviéramos bien anémicos. Ahora imagínate cómo estará tu alma, ¿no? Igual, ¿verdad? Igual. El alma necesita alimentarse diaria y bien alimentada, con un buen alimento, ¿no? Donde no haya emociones, donde haya bastante alimento espiritual, o sea, bastante palabra, ¿de acuerdo? Vamos por favor a Jeremías. Dice en Jeremías 29, versículo 11 hasta el versículo 13. Dice Dios: nosotros tenemos que confiar siempre de que Dios siempre va a hacer algo bueno para ti.
Desafortunadamente hay muchos hermanos, hermanas por ahí que les hacen mal las quesadillas, los pambazos, no sé, algo les hace mal y despiertan con una emoción así casi taquicardia y andan buscando a la persona que creen que Dios les envió un mensaje y les dicen, ¿sabe qué? Dios me mandó un mensaje para ti. Dios me habló un mensaje para ti, lo soñé, lo viví tan clarito, de verdad Dios me ha dicho esto. Y entonces, yo les quiero decir una cosa, siempre que viene de Dios, hermano, siempre tiene que traer 3 cualidades, 3 importantes puntos. Debe de traer exhortación, edificación y consolación. Si una de ellas falla, no viene de Dios. Pero si nomás te traen pura exhortación, no viene de Dios. Y si trae pura sobadita así, de pura consolación, no viene de Dios. Tiene que traer las 3 para poder verificar de que viene de Dios. Es exhortación, edificación y consolación. Las 3 tienen que cumplirse, ¿ok? Y hoy lo vas a recibir igual. Vas a recibir edificación, exhortación, pero también consolación. Y eso es importante, porque cuando Dios no se encuentra en algún lugar, ese lugar está en oscuridad. ¿Qué significa oscuridad? Oscuridad significa problemas. Problemas, siempre problemas. Eso es oscuridad, porque muchas veces pensamos de que pues vamos a poner más focos, ¿no? O vamos a poner algo para que entre más luz. No se refiere a eso, porque puede estar literalmente sin techo para que entre toda la luz del sol, pero allí en obscuridad, porque está lleno de problemas, de todas índoles, ¿okay? De todas índoles, de comunicación, problemas familiares, problemas económicos, problemas de todo tipo, Entonces, ese lugar está obscuro, no está Dios, porque donde está Dios, Él es luz. ¿Y qué promete Él? Dice en Jeremías 29, 11 y 13, fíjense lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que ya no hay paz en un lugar, es porque está oscuro. Porque Dios está diciendo, dice, yo sé los pensamientos que tengo. O sea, Él cuando llega, Él llega con este pensamiento totalmente diferente al de nuestro. Porque nosotros, por ejemplo, vamos a un lugar, a cualquier lugar. No quiero decir a tu casa, a mi casa, no. A cualquier lugar. Y muchas veces la situación en ese lugar parece que lo cortas literalmente con cuchillos. Así. ¡Fum! Es tan pesado el ambiente que en cuanto entras a ese lugar, chocas con un ambiente, no te explicas qué es, pero literalmente chocas con una presencia. Dices tú, bueno, yo creo que mejor, sabiamente deberíamos decir, ¿saben qué? Dejé un pendiente en la casa, se me olvidó, perdónenme, pero no me puedo quedar, ya me voy. Eso sería muy sabio de tu parte. Si tú ves un ambiente así, mejor escapa por tu vida. ¿A qué te quedas si ya Dios te permitió sentirlo? ¿No? O si tienes la suficiente capacidad, unción y conocimiento de la palabra, entonces pues ponte a guerrear por esa familia, por ese negocio, por esa situación que tú estás sintiendo. Y ponte a orar. Vas a vencer, pero necesitas estar bien preparado para eso, ¿ok? Porque la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es para esas situaciones. No para llegar a cortar rebanadas, no. Para penetrar a lo más profundo, ¿verdad? Donde está el problema. Entonces la palabra de Dios dice, entonces me invocaréis y vendré y oraréis a mí y yo oiré. Me buscaréis y me hallaréis. Entonces es así. ¿Cómo vamos a distinguir? Porque Él va a estar con luz, alumbrando ese lugar. ¿De acuerdo, hermano? Por favor, acompáñame a 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios,
en el capítulo 14, en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. 3 aspectos muy importantes cuando viene de parte de Dios, ¿ok? No pueden separarse, siempre debe de ser, puede venir de diferente manera. A lo mejor viene la consolación, exhortación y edificación, o exhortación, edificación y consolación, pero tienen que venir las 3, ¿ok? Las 3 tienen que venir. Profetizar es exponer las Sagradas Escrituras. Que nos quede bien claro este concepto, porque muchas veces confundimos el profetizar con andar adivinando cosas, ¿no? Y profetizar no es eso. Profetizar significa exponer las Sagradas Escrituras. Eso es profetizar. ¿Por qué digo eso? Porque dice la palabra de Dios que la profecía más segura es la que está escrita. Entonces, ¿qué es profetizar? Exponer las Sagradas Escrituras. ¿Están de acuerdo conmigo? Es exponer las Sagradas Escrituras. Un profeta debería dedicarse a exponer las Sagradas Escrituras, no estar adivinando cosas, ¿no? Eso no es así, ¿de acuerdo? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 1. Acuérdense, si tú traes la presencia de Jehová Dios, vas a resplandecer. Vas a resplandecer. Si yo traigo la presencia de Jehová Dios, voy a resplandecer. Pero no dice, ay, cómo brilla tu cara, pareces a Moisés cuando brilló. No, hermano, el resplandor es amor, el gozo, la paz. Imagínense, yo estoy resplandeciendo. Pues mándale un mensaje a tu cara, porque de verdad no resplandeces nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, resplandecer significa el que nosotros se vea el gozo, estemos sonriendo, felices, amor, gozo, paz, esos hombros caídos se levanten, vamos, hermano. Y pues sí, ahorita estoy tirado, pero me voy a levantar en el nombre de Jesucristo. Es resplandecer, en el nombre de Jesucristo me voy a levantar. Sí, me duele la rodilla, me duele la cintura, me duele la ciática, traigo tos, traigo fiebre, diarrea, no sé, pero me voy a levantar en el nombre de Jesucristo. De verdad, hermano. ¿O qué? ¿Tu cuerpo puede más que tu alma? Dice la palabra de Dios que lo de afuera se va desgastando, pero lo de adentro se va renovando día a día. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar, esa promesa, decir, sí, y las cosas van a ser diferentes. Miren, no digo yo que se te va a quitar la calentura, pero ese ánimo que traes adentro, ese gozo, va a hacer la diferencia en ti. ¿Sabe por qué? Porque te vas a levantar y en el camino te vas a aliviar. De verdad, en el camino te vas a aliviar. ¿Por qué? Porque tuviste una actitud diferente. Porque el gozo es la luz de Dios. Al amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza de la presencia de Dios va a resplandecer en tu vida y no va a haber nada que te detenga. No va a haber una palabra ociosa que el enemigo a través de X persona te lanzó y dice, oyes, ¿estás bien? ¡Pum! Ese pedradón de verdad. ¿Cómo que estás bien? Y se va la persona. ¿Qué vas a hacer? Inmediatamente vas a ver un espejo. ¿Por qué? Porque penetró. Toda palabra, ¿no? Toda palabra es semilla de vida o semilla de muerte. Todas las palabras, de verdad. A por más inocente que muchas personas dicen, ¿estás bien? Debes ser muy delgada. No, hombre. Esas palabras son palabras de muerte. En cuanto se va esa persona ya está con un pensamiento, en psicología le llaman pensamientos rumiantes. Ya comienza, y no se te quite ese pensamiento. Me dijo que me miraba delgada. Y a todo el mundo, oye, ¿cómo me miras? ¿Estoy bien o mal? ¿Cómo tú me miras? ¿Por qué? Porque esa palabra penetró. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermano, que allá afuera hay muchas personas que no saben hablar de otra manera, pero
Lo importante es no enseñar a los demás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar tú? La luz de Dios te tiene que ayudar a ti a desechar todo ese tipo de obscuridades. ¿Ok? Porque son palabras de obscuridad a tu vida, que llegan y obscurecen, opacan, entristecen, te apachurran, te ponen en un desánimo, literal, desánimo. Oye, te despertaste bien contenta, te pintaste, si eres mujer, te perfumaste, y solo bastaba una palabra para destrozar tu día. Y de ahí para adelante ya se acabó. ¿Dónde está aquel ánimo? Nomás una pequeña palabra, pero son palabras que penetran. Dice la palabra en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Y muchas veces, hermano, hay cosas que Dios ya la perdonó, pero la misma familia, nuestros mismos amigos, las personas cercanas a nosotros, nos recuerdan de cosas que ya Dios nos perdonó. Y eso, ¿verdad?, cómo te echa a perder la vida. Y no dejemos eso. Si tú crees que Dios es luz, entonces cree que andas en esa luz. Y si tú recibes una palabra como las que estamos mencionando, tu actitud debe de ser esta: ponte en oración, inmediatamente no des otro paso, devuélvete, ora y di: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me acerco ante el trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Oportuno socorro, porque en ese momento te han sembrado un veneno, una palabra que está cargada de veneno. Entonces sí bajó, dolió, pero hay que desarraigarla. Cita la palabra, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15 versículo 13, dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y en el nombre de Jesucristo yo desarraigo esa palabra que he recibido, en el nombre de Jesucristo, porque yo no voy a permitir que esa semilla de esa palabra germine en mi vida y me traiga enfermedad. ¿Sabe qué va a pasar cuando germine esa palabra? Pues te va a subir la presión, pues te va a subir el azúcar, pues te va a comenzar a desequilibrar todo su sistema inmunológico, no vas a tener defensa. Esas palabras, una palabra y más, miren, son como hierba que crece bien rápido si esas palabras salieron de la boca de un familiar que amas mucho tú. Esas palabras llegan y ya germinaron rápido. ¡Fum! Germinan pero rápido y se trepan en todo tu sistema nervioso, digestivo, y te comienzan a destruir desde ya al ratito. ¿Cuánta presión tengo? Ay, tengo taquicardias. Pues sí, tienes la presión ya 200, el azúcar dispara casi 400. No, ya está, es un desastre, y solo porque no aprendiste a orar. Mire, quizás esas palabras pueden venir de tu propio hijo, de tu propia hija, puede venir de tu propio esposo, de tu propia esposa, pero palabras son palabras de vida o son de muerte. Identifícalas tú, pero Dios te quiere ayudar. Dios es luz, y por el poder de la palabra Él te va a traer esa luz y va a desarraigar por el poder de la palabra, porque escrito está en Mateo 15, capítulo 15, versículo 13, que toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desarraigada. Escrito está. Entonces, ¿nosotros qué vamos a desarraigar? Inmediatamente esas palabras. Hay que desarraigarlas, porque si no lo haces, sigue creciendo. Esa semilla ya no es semilla, es una planta dentro de ti. Tu sistema ya comienza a desequilibrar. Ya día con día amaneces con presión alta, azúcar alta,
tu colitis, muchas cosas. De verdad, el cuerpo se detonan muchas enfermedades, hace una preocupación, produce muchas cosas patológicas en ti. Tienes que entender esto. Tienes que entender, tu sistema hormonal se descompone totalmente, comienza tu cortisol por todo tu torrente sanguíneo a descomponer todas las cosas. Y eso es lo que sucede. Al rato tienes el ácido úrico disparado, no, se desequilibra todo. ¿Y todo por qué? Por una preocupación, por una palabra que te dijeron. ¿Ven qué tan serio es esto? Dios es luz. Pero está en cada uno de nosotros en preocuparnos que esa luz cobre verdaderamente vida en nosotros. Por favor, acompáñame a Hechos 9, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Fíjense, vamos a ver este ejemplo en la vida de este ser humano que es Saulo. Es Hechos 9, 1 al 9. Saulo fue un hombre como tú, como yo, un ser humano, como cualquiera de nosotros. Y él traía sus propios pensamientos. En esta ocasión, pues él había ido con magistrados, con gente de poder, había agarrado cartas para ir a perseguir a más cristianos, ¿no? E iba hacia Damasco, pero bien entrado. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esa luz, hermano, para siempre en Saulo quitó toda tiniebla. Esa luz, y vino la palabra, ¿no? Donde dice, Saulo, Saulo, esa es la palabra de Dios. Cuando entró, porque es una espada de 2 filos, esa no corta así, miren, no corta así, porque no es un cuchillo, es un penetra, dice la palabra, penetra lo más profundo de nuestro ser, y penetró en Saulo, y alumbró en él, porque no nomás por fuera, alumbró en él y quitó toda oscuridad. ¿Se acuerdan que la palabra dice que él todavía, o sea, él estaba, miren lo que dice en la primera parte, Saulo respirando aún amenazas de muerte? ¿Se imaginan a alguien amenazas de muerte? O sea, con esa furia, porque traía así, ¿no? De, dame, o sea, solo suéltamelos, dame un poder para exterminar a todos ellos, ¿no? Eso dice la palabra, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Así, de esa manera, él llegó. Imagínense qué oscuridad él traía en su corazón. Pero llega la luz de Dios y penetra en su ser. En solo 3 días, su ser despedía esa luz. Él ya no se oscureció nada más, nunca más, porque nunca más fue Saulo. Se levantó después de esos 3 días y ahora era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, lleno de la luz de Dios.
ve que es imposible pensar de que cuando llega la luz de Dios y luego vuelves atrás, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermano. Otra vez vuelves atrás, o sea, te ganó otra vez el pecado, te ganó la oscuridad. No es cierto. Eso no es bíblico. Lo que pasa es de que un cristiano se puede mover en muchas emociones, eso es verdad, ¿no? Entonces pensamos muchas cosas de que, ay, sí, ¿te acuerdas cuando estuviste chillando, pidiéndome perdón y todo eso? ¿Y por qué lo volviste a hacer? Pues lo volviste a hacer porque aquella vez, hace 2 años, 1 año, eran puras emociones, no era un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, ya no eres Saulo, sino Pablo siempre, lleno de la luz de Dios. ¿Verdad? Eso sí es bíblico. Entonces lo que no es bíblico es de que, ay, es que me ganó otra vez. Ay, ¿y qué pasó? Es que se dieron las cosas, hermano. ¿Cómo que se dieron las cosas? El pecado no llega de la noche a la mañana. El pecado se gesta. O sea, se va pensando, se va maquinando de cómo le hago para que la gente no se entere, cómo le hago para que mi esposa no se entere, cómo le hago para... ¿Me explico? Se gesta, se va gestando. Cuando se consume el pecado es porque ya pasaron tiempo gestando, ¿no? Hasta que dicen, no, es imposible que me cachen. Y llega el pecado y Dios todo saca a la luz. Todo saca la luz, ¿no? Entonces uno tiene que tener un buen discernimiento de decir, yo no quiero vivir en emociones, quiero vivir en la luz de Dios, verdaderamente en la luz de Dios, porque no quiero ser falsos. ¿Para qué sirve eso, pues, verdad? No quiero moverme en emociones, sino en propósitos de Dios. ¿Por qué quiere Dios cambiarte? Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere hacer de ti un verdadero varón, quiere hacer de ti una verdadera mujer, quiere hacer de ti un verdadero hijo de Dios, quiere hacer de ti alguien que la gente lo mire y lo admire, pero no por las fechorías, sino porque somos diferentes, porque Dios hace diferentes. Quiero que me acompañen a Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que pasó, exactamente lo que pasó con Saulo, exactamente. Entró la luz, discernió los pensamientos que traía Saulo, penetró y partió su alma donde está la situación del pecado, y todo eso alumbró Dios. Y cuando alumbra Dios, ahí está Dios. Por esa razón es que ahora ya Saulo, cuando pasan 3 días, él ya no es Saulo, él es un hombre diferente. Él ni siquiera necesitó que alguien lo capacitara, Dios se lo reveló. Dios le reveló todas las cosas, porque de ahí se levantó y le dijo a Ananías, ¿qué tengo que hacer? Bautízate en el nombre de Jesucristo y levántate. Entonces él se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, porque uno dice, ya ves, dice que lo bauticen nomás en el nombre de Jesucristo. Sí, cuando dice eso es para el perdón de tus pecados, porque cuando te bautizas en el nombre de Jesucristo, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Y cuando eres bautizado en el Espíritu Santo es para que tú entres a la familia de Dios, y cuando eres bautizado en el nombre de Jehová Dios es porque Él te engendra. Entonces hay que saber por qué cada cosa, ¿no? Pero ¿qué si eres bautizado en el nombre del Hijo? ¿Es para el perdón de pecado? No. Dicen, bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Necesita el nombre, porque si no, no hay perdón de pecados. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, ¿qué necesitamos? Aclamar ya con el entendimiento y conocimiento
decirle al Padre, yo sé que tú eres luz, yo no he podido cambiar, pero así como tú penetraste con tu luz, tu presencia en el corazón de Saulo y lo transformaste, yo ya le he hecho mucho la lucha y no puedo, pero yo te doy todo derecho legal para que tú penetres hasta partir mi alma y hagas de mí un hombre diferente, una mujer diferente. Y Él lo va a hacer. Esas cosas que no podemos hacer y lograr, hermano, Dios sí lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible para Él? No hay nada imposible para Él. Todo lo ha hecho por medio de ¿qué? De su palabra. Y es su palabra la que tiene poder. ¿De acuerdo, hermano? Es por eso que empecé yo esta predicación, enseñanza, diciéndoles qué difícil es tener el ministerio de enseñanza, porque mayor condenación hay cuando solamente es una emoción o figuramos que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, oye, yo siento que tengo este llamado. No se trata de lo que tú sientes, se trata de qué es lo que Dios está respaldando en tu llamado. Eso es lo importante, ¿no? Que las demás personas puedan ver verdaderamente Dios te llamó como pastor, verdaderamente Dios. Yo digo, verdaderamente a José Corona lo llamó como pastor. Se nota, de verdad, o sea, él, no se nota en él, se nota Dios en él, en ese llamado, ¿verdad? Y es eso lo que nosotros ni siquiera tenemos que decir cuál llamado tenemos. Dios te respalda ese llamado porque Él te llamó y Él te va a respaldar. Ese es así. Acompáñenme a Hebreos 12, versículo 27 hasta el 29. Cuando venga la luz, la presencia de Dios, como espada así, entonces Él va a mover las cosas movibles. Miren esa rama, se mueve, ¿verdad? Porque es movible. Pero hay cosas que no se mueven, ¿sabes? Les voy a poner un ejemplo. Por más abanicos que le pongan o ventarrones que le pongan a la piedra inconmovible, ¿la podrán mover? Es inconmovible. Jesucristo es inconmovible. Es la roca donde debemos fundamentar nuestra vida, porque no se mueve. Pero las cosas movibles, ¿qué le pasó a Saulo? Todo lo inconmovible se quedó, pero lo movible lo movió Dios. Y le pidió él qué es lo que quería mover. No, solo lo movió las cosas. Es lo que dice aquí en Hebreos 12, 27 al 29. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él va a consumir lo que tenga que consumir de ti. Ese mal carácter lo va a consumir. Pero debemos reconocer de que tenemos ese mal carácter, ¿no? Decirle a Dios humildemente, decirle, pues la verdad, ya hasta me dicen el cascarrabias. Imagínense si soy enojón, ¿no? Me dicen el cascarrabias, ya llegó tu padre el cascarrabias, ¿no? Ya llegó tu madre la cascarrabias, ¿no? Entonces, ya nos distinguen así, pues, pero Dios quiere quitar eso. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que hizo con Saulo. De verdad, no es un proceso de que poco a poquito, ay hermano, pues es que antes era bien iracundo y luego ya era enojón y después se me fue quitando poco a poquito y sigo trabajando en eso. Ahí está el problema. Ya no trabajes, permite que la luz de Dios penetre en ti, porque Él sí sabe alumbrar en tu corazón dentro donde está tu alma. Porque la palabra dice que es viva y eficaz, tan eficaz, hermano, que hace cambios permanentes, no cambios así como las emociones. Llora, moquea, se arrepiente, pide perdón y lo vuelve a hacer. ¿De verdad fue arrepentimiento o remordimiento? Ustedes díganme.
Remordimiento, es solo remordimiento. El ser humano se va de remordimiento en remordimiento y ahí la lleva, ¿no? Año con año. ¿Cuántos años tiene? 30 años de remordimiento. De verdad, 30 años de remordimiento y no han cambiado. Solamente puro de brinco en brinco, parecemos ranitas, ¿no? Así mes con mes, mes con mes, y a lo mejor pues ya dejamos de saltar y decimos, ya cambió, y luego ¡pum! Otra vez. No, pues entonces siguen los remordimientos. Pidámosle a Dios que alumbre nuestra vida. Esa es la enseñanza, de verdad, que alumbre nuestra vida. Porque si hay, miren, en los proverbios dice, mira, si tú duermes con alguien con un mal carácter, vale más que te duermas en el tejado. Eso dicen los proverbios. Y te da la recomendación Dios, ¿no? Si tú duermes con alguien de mal carácter, te recomiendo mejor, mira, aunque pases frío, te llueva arriba y te mee el perro, no le hace de verdad, pero de estar ahí con alguien enojón, mejor allá arriba, en el tejado. Eso recomienda Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? A Dios no le gustan los enojones, ¿verdad que no? No le gustan, Dios no le agradan los enojones. Dios no le... Y luego me dicen a mí, ¿cómo que no le agrada si su hijo viene enojón? Allí no volteó las mesas cuando vio a todos los cambistas y vendiendo palomas y vendiendo bueyes. Él no se enojó. Él mostró carácter, defendiendo la casa de oración de su padre, diciendo que han transformado, convertido la casa de oración de mi padre a cueva de ladrones. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el carácter se demuestra así. No estaba enojado. Él no estaba así como nosotros, como elefantes trompudos, ¿no? Así, no, él no estaba así. Él estaba ejerciendo autoridad, ¿de acuerdo? Ejerciendo autoridad. Es como un padre o una madre, cuando ejerce autoridad, no es que esté enojada, está ejerciendo autoridad. No es como que no vas a trapear, vas a trapear, porque yo te lo estoy mandando, punto. Está ejerciendo autoridad, ¿me explico? Porque es una casa donde vive una familia y todos deben de cooperar. Entonces dice, ya se enojó mi mamá otra vez. No se enojó, está ejerciendo autoridad. Porque si no ejerce autoridad, ¿qué le va a pasar a la mamá? No, pues le van a pasar por arriba. Le van a pasar, literalmente le van a pasar por arriba. ¿Qué no hay jergas? No, ahora no puse porque soy yo la jerga de tus pies. Písame, todo lo que tú quieras. Ya sabes que para eso soy tu criadota ahí, ¿no? ¿Verdad? Está lloviendo. Oye, acaba de trapear, considera eso, ¿no? Y la jerga, mamá, no puedo pasar porque no hay jerga. Ya sabes, yo soy tu jerga, ¿no? Tú de todas maneras vas a pasar. Por eso la quité, porque no más le hace así, sigue, ¿no? Vamos, no le hace así, ¿verdad? No, sigue las huellas. Ya sé para dónde estás. ¿Cómo supiste, mamá? Pues allí van las huellas, mira. Ahí va, bien fácil de seguir. Y esas, hermanos, tenemos que considerar a los demás, siempre. Vamos, por favor, a Juan, al libro de Juan, 16, 13 al 15. Jesucristo ahora está usando, en este tiempo está usando, antes usaba mucho los ángeles y ahora está usando al Espíritu Santo, mucho. Dice en Juan 16, 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Jesucristo, el Padre, están usando en este tiempo mucho al Espíritu Santo para hablar a nuestras vidas, de verdad, pero nunca dándonos nuevas revelaciones ni nuevas escrituras. Ya no puedo decir, vamos al capítulo 1 de Víctor, capítulo 2, no, eso ya no, ¿verdad? No hay nuevas escrituras. Nosotros, el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de lo que ya está escrito. Vamos por favor a Hechos 22, 6 al 9.
Hechos 22, versículo 6 al 9. ¿Se acuerdan cuando Saulo estaba así, respirando, ¿no? Feo, llegó a pedir cartas para los cristianos, ir en contra de ellos. Aquí él ya está preso. Él ya está preso y lo apresaron. Y entonces él está contando su versión, cómo sucedieron las cosas. Vean, dice el versículo 6 hasta el versículo 9. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Pablo aquí está contando, ¿no? Él ahora está contando. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hay algo muy importante aquí. Miren, muchas veces la misma luz, la voz de Dios, hace entender a cierta parte de la familia, pero los demás solamente ven la luz, pero no lo entienden, porque no es para ellos. Solamente para quien es el entendimiento, Dios se dirige y abre su entendimiento para que puedan comprender. Pero no es para todos. Igual como sucedió aquí, lo que está contando Pablo, dice: pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No lo entendieron porque no era dirigido para ellos, sino era dirigido para Saulo en ese momento, ¿verdad? Por eso solamente él lo entendió y lo comprendió. Así es la luz. La luz puede resplandecer en la familia a un miembro, pero los demás siguen en oscuridad. A eso me refiero, ¿ok? Puede haber muchas personas y todos en oscuridad, y uno de ellos en la luz de Dios. Uno de ellos, o dos, o tres, o quizás todos. Qué bueno sería, ¿no? Pero la luz se determina quien Él quiere alumbrar. ¿Están de acuerdo? Quien Dios quiere alumbrar. No es por el que quiere, es por quien Dios decide alumbrar. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 5. Y vamos a ver la oscuridad de los seres humanos, ¿ok? La oscuridad de los seres humanos. Porque muchas veces decimos: no, pues mi casa tiene mucha luz, yo puedo decir de que Dios habita en medio de nosotros. Tú puedes decir muchas cosas, pero la evidencia determina los hechos, ¿verdad? La evidencia determina los hechos. Dice en Gálatas 5, 19 al 21, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esas son las tinieblas, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos: ay, pero si yo no soy adúltero, ni fornicario, ni mundicio, ni idólatra, ni hechicero, pero ¿qué tal los celos? ¿Qué tal las iras? ¿Qué tal las contiendas? Contienda se refiere a hacer pleito por cualquier cosa. Oye, las tortillas están frías. Uy, las vuelvo a calentar. No, a mí me gustan. Pues, tranquilo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Inmundicia y lascivia habla de las malas palabras, ¿no? De eso de habla. Herejías, envidias y los homicidios, las borracheras. ¿Qué es una borrachera? Pues andarse cayendo. No, una borrachera no empieza así. Una borrachera empieza con un primer trago. Ya cuando están bien borrachos es porque es consecuencia de seguir ese trago, otro.
Pero, ¿por qué digo que el primer trago ya es borrachera? ¿Por qué? Porque dice la palabra, acerca de las cuales amonesto, como ya he dicho antes, que los practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, antes de eso dice, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. ¿Cuál sería la cosa semejante de un borracho? Un primer trago, ¿verdad? Porque es semejante. Un borracho nunca se va a emborrachar mirando la cerveza o mirando una botella, ¿verdad? No decir, ¿qué estás mirando? Pues ya nomás me quedó puro mirarla porque ya no la puedo tomar, porque los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Ahora pues me conformo nomás mirándola. Mira, está escarchando con este calorón. ¡Ay! Y pues sí, porque cosas semejantes no es que tú las mires, es que te las tomes, ¿verdad? Imagínense, nosotros venimos de Sonora. Allá, de verdad, el 90% de los hombres están embarazados. Así unas pancísimas así. Todos tienen una pancísima así, de verdad, porque no toman agua. Allá no se les quita la sed con agua, dicen. A mí se me hizo la panzota así cuando voy, pero por las tortillas de harina que me como, pero no por la cerveza. Pero allá por la levadura, tanta levadura, de verdad, que se les hace la panza así. De verdad, se les hace una pancísima. Los sonorenses se distinguen. Ah, ya sé de dónde eres, de Sonora. ¿Cómo supiste? Pues mira, el barrigón, todos así, de verdad. Y dura, así. Puedes tentar la panza, dura, así. Y es como una bola de billar, pues se la tragaron así, y así está. De verdad, y es permanente. La mayoría quiere decir que los sonorenses, hermano, no van a heredar el reino de Dios. Y dentro de esos hay muchos pastores. ¿Cómo le iremos a hacer? De verdad, allá decimos que los pastores que no tienen púlpito integrado, este es un púlpito, ¿no? El púlpito integrado es para poner la Biblia, así, literal, ¿no? Así. Entonces, muchos pastores tienen púlpito integrado, ya lo ponen así, la Biblia aquí se la ponen, púlpito integrado. Entonces nosotros sabemos de parte de Dios, de la luz de Dios, que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué debemos hacer? Pues a mí me gusta mucho el vino, la cerveza, y si a Dios no le gusta y yo no puedo, le voy a decir a Dios, ayúdame, alumbra que no me pueda, sino solamente alumbra mi vida, y ese cambio que hiciste en Saulo, solamente hazlo también en mí. Así pídeselo a Dios, con sinceridad, ¿no? Pero a lo mejor le digo, quítame lo corajudo, pero no lo borracho, ¿no? Porque nos gusta, ¿verdad? A muchos nos gusta. Entonces el gusto de la carne nos lleva a no heredar el reino de Dios. Y nosotros tenemos que poner un equilibrio, ¿no?, en nuestra vida. Bueno, hermanos, quiero que me acompañen a Juan 3, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ese es el punto. El punto es que cuando nosotros nos gusta tal cosa, nosotros vamos a la luz para que la luz entre en nosotros, se haya y suceda ese cambio en nosotros. Porque si no venimos a la luz, es porque decimos, no quiero ir a la luz porque sé que me voy a acercar a la luz y va a haber un cambio en mí que no quiero cambiar. ¿Ven? Es por eso que nosotros tenemos que decir, es que tú aborreces a Dios. Y dice uno, no, ¿cómo crees que voy a aborrecer a Dios? Bueno, vamos despacito, ¿no? Lo que acabamos de leer, miren. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, ahora analicemos. ¿Qué es? Dijimos que
el tomar, el ser corajudo y etcétera, etcétera, eso es obscuridad. Ok, si yo no puedo cambiar esa parte de mi vida, yo vengo a la luz, que es Dios, para que me cambie. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, ¿cómo? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, si yo insisto en hacer lo malo, es que se oye más feo decir, es que tú aborreces a Dios. No, ¿qué pasó? Yo no aborrezco a Dios. Sí, porque no quieres venir a ser expuesto esas cosas, tu genio, tu mal carácter, tus malas actitudes. No quieres venir a la luz porque tú aborreces a Dios. Porque sabes muy bien, cuando tú te expongas verdaderamente a la luz, Dios te va a cambiar a través de su luz. Y si no te quieres exponer, entonces tú aborreces a Dios. Porque el que no aborrece, porque dice aquí el 20, miren, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese cambio, esa luz que va a alumbrar nuestra vida, ese cambio lo va a hacer Dios. Y se va a hacer manifiesta la luz de Dios en nosotros en ese cambio. Es verdad que yo puedo tener un carácter terrible, horrible, feo, pero la luz de Dios va a cambiar esa parte de mi vida. Se va a manifestar la luz de Dios. Y ese mal carácter que es oscuro en mi vida va a dejar de ser. Esas actitudes feas, horribles, que la gente ve en mí, que yo mismo puedo detectar que yo tengo unas malas actitudes, mal carácter, todas esas cosas, obscuridad de un ser humano, yo sé que me voy a acercarme a Dios y Dios se va a manifestar en luz y va a cambiar en mí. Pero como no quiero cambiar, entonces no me expongo demasiado a la luz, porque aborrezco a Dios, porque Dios es luz. ¿Ven? Entonces, una cosa es decir, no, yo no aborrezco a Dios. Entonces, exponte a la luz de Él para que haga el cambio en ti. Si tú dices que no aborreces a Dios, entonces deja que esa luz alumbre en tu vida para que haga ese cambio. Porque dice el 21, al final, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que verdaderamente Dios alumbró tu vida. Y entonces, antes yo tenía un carácter horrible, pero desde que se manifestó Dios en mi vida, Dios cambió. La obra que tuve es lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero que me acompañen a Isaías 55, versículo 8 y 9. Dios, Padre, el Padre de las luces, el Creador, dice a través del profeta Isaías 55, versículo 8 y versículo 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No es como nosotros querramos, es como lo hemos estado leyendo en la Escritura. Entonces, si tú te expones a Dios, debe de haber un cambio. Vamos a hacer un ejemplo. Pastor, ¿cómo me puedo exponer a la luz? Como eres, así, obscuro como eres, obscura como eres, y decirle a Dios en lo íntimo: aquí estoy, desnudo. Y no quiere decir que estés a calzón quitado, no, que estés desnudo a tu alma ante Dios, porque Él escudriña todo tu ser. Y así mismo decía: aquí estoy, desnuda ante ti, desnudo ante ti, porque para ti no hay nada que se ponga oculto. Y yo te digo, Padre, que alumbres en mi vida. Estoy cansado de intentarlo 1000 o más veces y no he podido, y no me trae paz ser como soy. Y yo sé que tú eres el Dios de la paz, y sé que cuando tú alumbres mi vida va a cambiar, mi salud va a mejorar.
Mi mente va a cambiar. Todo mi sistema hormonal va a agarrar un equilibrio, porque tú eres la luz que va a equilibrar mi vida. No te va a hacer más religiosa ni más religioso, sino te va a hacer verdaderamente, como dice la palabra, verdaderamente va a ver la obra de Dios en ti. Y lo que primera que va a disfrutar eres tú. Tú vas a disfrutar de los cambios que Dios va a hacer. Desnudarte delante de la presencia de Dios y decirle: yo ni modo de decirte que no soy corajuda, si sabes muy bien que lo soy. No te puedo decir de que yo no estoy en ese pecado, porque tú ves que sí lo estoy. Pues así, desnuda y desnudo de esta manera, me presento ante el trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Me han enseñado un ministerio de enseñanza de que yo debo de venir y exponerme a tu luz, y aquí estoy. Quiero exponer esta oscuridad que soy yo a tu luz admirable, para que alumbres en mi ser. Te necesito, Padre. Te necesito de tu luz, necesito de tu presencia, necesito de ti. ¿Cuánto necesito de ti? De verdad, yo veo cómo mi familia sufre por mi mal carácter, por mis malas actitudes que yo no puedo controlar. Pero he entendido de que tu luz va a ser la diferencia en mi vida. Es por eso, como dice la Escritura, aquí estoy, expuesto a tu luz. Haz tu obra en mí, Señor, y vas a ver la diferencia. Oh, vas a ver la diferencia. Pablo necesitó 3 días. Solo espera en Dios y Él hará la obra en ti. Él, cuando penetre su luz en ti, Él lo va a poder lograr. Miren, a una persona alcohólica no deberíamos recomendar que vaya a un lugar de un retiro o algo. Deberíamos recomendarle a que se exponga en la luz, porque esto es verdadero y poderoso. Dios es el Dios de las transformaciones y los cambios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estemos entregando el paquete, ¿saben qué es entregar el paquete? Cuando nos estemos muriendo, pues no se te olvide, si Dios te da la oportunidad de exponerte a su luz, exponte sinceramente, porque es quizás lo mejor que ese criminal hizo al lado de Jesús. Lo mejor, se arrepintió verdaderamente, y eso es exponernos a la luz. ¿Qué hizo ese que estaba al lado de Jesús? Se expuso a la luz. Se expuso a la luz. ¿Y hubo un resultado? Bueno, no lo vemos ahorita, pero lo veremos, porque Jesús le prometió algo importante, ¿verdad? Así tú y yo, ¿ok, hermanos? Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 1, versículo 17 hasta el 19. Jeremías 1, 17 al 19. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, porque no te hagan yo quebrantar delante de ellos, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y nosotros, hermano, tenemos que no ser como Jeremías. Jeremías tenía miedo, ¿no?, de hablar al pueblo, porque decía: no, pues es que cada vez que hablo me dicen un montón de cosas. Y es por eso que le está diciendo el Padre, le está diciendo: levántate, levántate, y le vas a decir, y miren, lo vamos a poner de esa manera. A cada uno de ustedes le está diciendo, con autoridad, no con enojo, con autoridad: levántate y dile a tu familia lo que tú tienes que decirle de parte de Dios, porque Dios estará contigo.
Dios te respaldará, porque aunque tú no lo creas como Jeremías no lo creía, de que él era un muro de bronce, él no lo creía. Así tú también puedes decir, es que ya mi familia no me oye, pero no te oía, después de esta palabra te oirá. Porque dice la palabra de Dios, porque he aquí yo te he puesto en este día, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, tu familia, contra los reyes de Judá, aquellos que quieren dominar en la familia, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Él está contigo. Y eso es lo que tenemos que creer a Dios. Él estará contigo. Pero tú tienes que saber de que ese muro debilitado, ya tan marreado, que ya tiene las varillas expuestas de tanto golpe, de tanto problema, aún con todo Dios te ve como un muro de bronce. Aún con todas las enfermedades y padecimientos que tú estás pasando y que las personas que viven a tu alrededor piensan de que tú ya eres una debilucha, un debilucho, con todo Dios te dice, levántate, yo estoy contigo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estoy contigo. Tú eres un muro de bronce, tú eres una columna de hierro. Y eso Dios te está diciendo en esta tarde. Levántate en el nombre de Jesucristo. Lo que ellos ven en tu debilidad y enfermedad, Dios te dice ahora, levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate. Ellos te van a oír porque Dios está contigo. Vamos a Deuteronomio, hermanos. Esta es la palabra que penetra. Esta es la palabra que llega a lo más profundo de nuestro ser. ¿Ok? Dice en Deuteronomio 4:24, dice la palabra, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios está celando, no nomás a ti, sino a todos los tuyos. Los cela, y los cela con un amor, porque los quiere traer con lazos de amor y misericordia a todos los tuyos. Él es el Dios de la paciencia. Y no es como nosotros que nos desesperamos y nos inquietamos, sino que Dios sí tiene mucha paciencia. Es el Dios de la paciencia. Y Él nos está mandando, hagámosle caso. No vamos a ir a pelearnos con nuestros familiares, sino vamos en el nombre de Jehová, Dios quien nos manda. ¿Verdad? Es así como se hacen las cosas. Dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Él qué va a consumir? Toda contienda, toda irreverencia, todo lo que se quiera levantar en contra de ti, que Dios te está enviando, Dios va a consumir eso. Y tenemos que creer eso. No va a haber un pleito, va Dios a tomar el control y va a derrimar, porque Él es fuego consumidor. Entonces, cuando se esté, porque tú conoces a tus familiares y sabes cuando los caracteres van subiendo de tono, en las facciones se ponen rojos y van cambiando de tonalidad y comienza la contienda, aún con todo, tú debes de orar a Dios mentalmente y decirle, Jehová, tú me mandaste y yo sé que tú eres fuego consumidor, consume toda desaveniencia en mi familia, que oigan lo que tú me has mandado decir. ¿Ven? Entonces, esa es la lucha espiritual. Y nosotros, no crean que va a ser fácil. Es una guerra espiritual, pero es por el bien nuestro. ¿Ok? Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque es Él el que te está enviando. Entonces tu confianza está en Él. Si tú me enviaste, tú estarás conmigo. No voy en mis fuerzas ni mi entendimiento. Tú me enviaste, yo estoy obedeciendo, tú estás conmigo. Y aunque, como dice el Salmo 27:3, aunque en un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado.
Y esa es la palabra de Dios, que nosotros debemos siempre creerle a Dios y no dudar de que Dios está contigo. Dios está contigo. Él te dice que eres un muro fortificado, que eres una muralla de fierro, de bronce, que no va a ser destruido. Créele a Dios. Créele a Dios, y más cuando Él te envía a decir cosas de parte de Él. ¿Ok? En Jeremías 1:4 dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Vino palabra de Jehová a ti, cómo debes actuar con los tuyos, con tu familia, ¿de acuerdo? Y no con miedo. Hubo muchas personas, ¿se acuerdan de Elí? Cómo después de tener esa contienda tan tremenda contra todos aquellos profetas falsos, y aún con toda esa situación, él fue el que detuvo el sol, él fue muchas cosas, que detuvo la lluvia, hizo que lloviera, muchas cosas de poder. Pero en este momento era un ser humano también, lleno de miedo, que se fue y se escondió, ¿verdad? Y también tenemos a otro que también tenía mucho miedo. ¿Se acuerdan cuando le estaba diciendo que fuera a Nínive a predicar, porque Dios los iba a destruir? Entonces él también tuvo miedo, tuvo temor, tuvo miedo y mucho enojo, y lo cual no le agradó a Dios. Pero Dios, ¿qué creen? Dios es el Dios de la paciencia. En lugar de a Elías acabarlo, le envió comida. En lugar de destruir a este otro ser humano, ¿qué hizo? Lo consoló, lo consoló. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios no actúa como nosotros, ¿verdad? No actúa como nosotros. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Reyes. Dice en Primera de Reyes 19:4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Y saben cómo le contestó Jehová Dios? Jehová Dios no le quitó la vida, sino le dio fortaleza. Así contesta Dios. Así que yo sé, mujer, varón, que muchas veces tú a Dios le has dicho: ya, estoy cansada, ya, mejor quítame la vida. Pero Dios no te va a quitar la vida, Dios te va a enviar fortaleza. Dios te va a enviar fortaleza, ese es Dios, porque te ama. Y si Dios te quiere usar, de nada le vas a servir muerta. Él te quiere viva, por eso Dios te va a enviar más fortaleza. Más fortaleza, porque Él quiere. Él te prometió una cosa, te dijo: sé salva tú y será toda tu casa. Y ves toda tu casa destruida y no se ha cumplido, y tú ya te quieres morir. Ya no puedo más, quítame la vida. Pero Dios te va a enviar fortaleza, porque eso se tiene que cumplir. Dios va a cumplir en ti y a través de ti el que toda tu casa sea salva. Y yo sé que tú ves todo lo contrario a eso, y que ves a muchos miembros de tu familia de verdad en picada hacia la muerte espiritual. Pero veas lo que veas, son tus ojos carnales. Dios mira lo que miró en Gedeón: hombre valiente y esforzado. ¿Cómo valiente y esforzado? Estaba escondiendo el producto de la tierra en cuevas. Era igual de cobarde que todos los demás. Pero Dios miraba su corazón como valiente y esforzado. Y así te mira Dios a ti en esta hora. Esa mujer aplastada, cansada, ese hombre aplastado, cansado, sin fuerza, Dios te mira: mujer valiente y esforzada. Así te mira Dios. Solamente necesitas lo que Dios te va a dar: la fortaleza, si tú te acercas a su luz, porque su luz es fortaleza. Y esa es lo que quiere Dios. Dios quiere darte su fortaleza, pero quiere que tú lo busques, pero lo busques de veras. Búscalo, sé esa misma mujer de oración que antes eras. Busca a Dios en las madrugadas,
Busca a Dios cada vez que tengas oportunidad de orar con Él y meterte a su presencia. Búscalo. Dios te anda buscando. Dios te anda buscando y anhela esos momentos que tú le dedicabas a Dios de verdad en la intimidad. Dios quiere que tú busques su presencia, su luz, porque Él quiere alumbrar tu vida y dándote fortaleza. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a orar para que Dios alumbre nuestras vidas, ¿de acuerdo? Alumbre nuestras familias, alumbre nuestra casa, alumbre donde trabajamos, alumbre cada vez que nosotros salimos, cada vez que tenemos un plan, un proyecto, cada vez que nosotros vayamos hacia un lugar o vengamos de un lugar, que Dios alumbre nuestro camino, que alumbre sobre todas las cosas la oscuridad de nuestros pensamientos. Así como leímos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pues necesitamos que Él alumbre nuestra mente para que nuestros pensamientos de verdad puedan entender sus pensamientos. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre Jehová, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos recibido tu alimento. Y damos gracias porque reconocemos que tu luz es sobre todas las cosas lo más hermoso que nosotros podemos discernir. Tú eres luz. Reconocemos que tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Solo te pedimos que a través del Espíritu Santo tú te sigas manifestando y enseñándonos, convenciéndonos de todas las áreas que necesitamos ser convencidos, pero también consuela a aquellos corazones, Padre, que necesitan ser consolados. Te encomendamos nuestras vidas, el resto de esta semana. Yo bendigo a tu pueblo y lo bendigo en el nombre de Jesucristo, porque nos has dado el nombre de Jesucristo para bendecir. Y bendigo tu trabajo, bendigo también a tu familia, aún aquella familia que no está aquí, que ni siquiera quiere venir a este lugar, pero con todo tú eres el canal de bendición para ellos, y por medio de ti ese familiar, tu hija, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, a través de tu vida, en este momento alcanzan la bendición de Dios, porque la luz de Dios resplandece alrededor de ti y cubre toda tu familia. En el nombre de Jesucristo declaro tu vida debajo de la sombra que producen sus benditas alas, y a toda tu familia debajo de la sombra del Omnipotente. Ahí declaro tu vida. En el nombre de Jesucristo te bendigo. Amén.